Secretismo, encubrimiento, desastre. Entre 1939 y 1945, los cielos de Europa fueron testigos de innumerables misiones secretas llevadas a cabo por los aliados en un esfuerzo por destruir la maquinaria de guerra nazi. La mayoría seguirán siendo un absoluto misterio. Los hombres y los resultados de estas misiones no se conocerán nunca. La misteriosa muerte de Joe Kennedy. Una de las más extraordinarias misiones secretas de la Segunda Guerra tuvo un trágico desenlace en Blythburgh Fen, al este de Inglaterra, en el año 1944. El 12 de agosto, Joe Kennedy, que tenía 29 años, estaba al mando de su bombardero Liberator cargado de explosivos. En el último momento, él y su copiloto debían saltar en paracaídas, dejando que el avión, dirigido por control remoto, siguiera su rumbo hacia su objetivo en suelo francés, un búnker enterrado a muchos metros de profundidad. El búnker alojaba el supercañón V3, el más mortífero del armamento alemán. Utilizando frecuencias de radio, podían detonar por control remoto los explosivos que llevaba el Liberator y dirigir el avión al objetivo sin los pilotos a bordo. A las 6:20 de la tarde, el Liberator de Kennedy sobrevolaba Blythburgh Fen en el condado de Suffolk, al este de Inglaterra. Pero de repente el bombardero explotó, convirtiéndose en una inmensa bola de fuego. La aeronave quedó totalmente destruida. Kennedy y su copiloto iban a bordo. La misión secreta había terminado en catástrofe. Inmediatamente se ordenó encubrir el siniestro. Casi 20 años después, el hermano menor de Joe Kennedy, Jack, se convertía en el presidente de los Estados Unidos. Durante su periodo en la presidencia, se publicó un informe sobre la intempestiva muerte de su hermano. Sin embargo, dicho informe estaba plagado de contradicciones y solo sirvió para avivar las especulaciones sobre los verdaderos acontecimientos de la fallida operación. La misión del bombardero ha permanecido en el más absoluto de los secretos durante más de 60 años. ¿Cuál es la verdadera historia que envuelve la misteriosa muerte de Joe Kennedy? Joseph Patrick Kennedy, hijo, nació en Boston en el año 1915. Era el primogénito de una familia americana de origen irlandés formado por Rose y Joseph Kennedy y sus 9 hijos. A pesar de que cuando el abuelo de Kennedy llegó a Estados Unidos no tenía nada, él y su hijo hicieron que su familia prosperase y se convirtiese en una de las más influyentes de Boston. Joe Kennedy se crió entre privilegios y opulencia. La familia estimulaba la competencia entre los hermanos como una manera de formar fuertes personalidades. Dinámico y atlético, Joe Kennedy, hijo, prometía desde joven. Joe era además un excelente estudiante y un entusiasta deportista. Su padre, Joseph Kennedy, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, era una figura controvertida. Decían que utilizaba su dinero y su poder para conseguir favores políticos.
En los años 20, durante la época de la ley seca, se cree que amasó una gran fortuna con el contrabando de alcohol. Además ganó $5 millones produciendo films de bajo presupuesto. Por la Alemania nazi era un secreto a voces. Solo un año después, Francia fue arrasada por Alemania y las tropas británicas se vieron obligadas a evacuar Dunkerque. Tenía su postura. Unless we are attacked, the American people do not have to go to war. They will not go to war if they will to stay out of war. If I am called an appeaser because I oppose the entrance of this country into the present war, I cheerfully plead guilty. And so must every one of you who want to keep America out of this war. Continuó fiel a sus ideas, pero no podía prever los acontecimientos que pronto iban a suceder. El 7 de diciembre de 1941, Japón efectuó un ataque sorpresa sobre la base naval norteamericana de Pearl Harbor. Automáticamente, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Y a los 3 días, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Poco después, Joe Kennedy se alistó en el ejército y se preparó para ir a la guerra. El hijo mayor pronto estaría en plena línea de fuego, metido de lleno en el oscuro mundo de las misiones secretas. A comienzos de Air Cadet Joseph P. Kennedy, Jr. reports for preliminary training. With other college men, he'll try for Navy wings. Young Kennedy made the headlines while his father was ambassador to Great Britain. Now it's
a front seat in America's defense for a young man who saw what happened over there. Una vez incorporado a la División Aérea de la Armada, Joe Kennedy empezó su entrenamiento como piloto de Liberator. En 1943, el escuadrón de Jack Kennedy partió para patrullar una cabeza de playa ocupada por tropas estadounidenses. Esa noche, un destructor japonés chocó contra la torpedera PT, partiéndola por la mitad. Herido. Finalmente todos fueron rescatados y Jack Kennedy se convirtió en un héroe nacional. Sus proezas se publicaron en los medios de todo el país. Y Jack fue condecorado con la Cruz Naval. Muy claras. I still rate highest among the dangers we have overcome the U-boat attack upon our shipping, without which we cannot live, or even receive the help which our dominions and our grand, generous American ally have sent us. Ese trabajo era vital, aunque a menudo aburrido. Había que patrullar muchas horas y muy raramente la rutina se veía interrumpida por algún que otro ataque. Joe Kennedy estaba destinado en la base de Dunkeswell, en el condado de Devon. En poco más de 6 meses ya había realizado 35 misiones que consistían en localizar los U-boats de la bahía. El más absoluto secreto. Durante los primeros meses de 1944, el entrenamiento de miles de jóvenes soldados americanos en Gran Bretaña alcanzó un grado de intensidad desconocido hasta ese momento. Era evidente que la tan esperada invasión aliada sobre la Europa ocupada por los nazis no iba a hacerse esperar. El 5 de junio de 1944, los aliados iniciaron el cruce del Canal de la Mancha con destino a Normandía. La liberación de Europa había empezado.
Durante el día D, Joe Kennedy realizó varios vuelos de reconocimiento, pero no entró en acción. Los habitantes de Londres vivían con la esperanza de que la guerra iba a terminar pronto. Esa sensación de alivio duró poco tiempo. Muy pocos días después del día D, los londinenses sufrirían sorpresivos ataques de las fuerzas de Hitler. Las bombas nazis caían desde el aire sobre hogares, tiendas y oficinas, causando miles de víctimas civiles. Había comenzado un nuevo tipo de guerra y era la oportunidad que Joe Kennedy había estado esperando para entrar en combate. El programa nazi, que consistía en el diseño y la construcción de bombas lanzadas desde el aire, había comenzado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dado el éxito inicial de la Guerra Relámpago, Hitler no consideró necesario utilizarlo desde el principio. Hacia 1943, la balanza de la guerra empezaba a inclinarse en contra del ejército alemán. Cuando parte de su ejército se vio forzado a retroceder debido a las cruentas batallas libradas en el frente del Este, Hitler decidió utilizar su poderoso armamento. En el verano de 1944, sus dos primeras armas de la venganza estaban listas para ser lanzadas sobre terreno británico. Los londinenses llamaban al misil V1 la bomba que zumba por el peculiar sonido que emitía su motor. En el momento que cesaba el sonido, la gente corría a los refugios. La explosión iba a ocurrir en cuestión de segundos. Las V1 eran lanzadas desde rampas construidas en el norte de Francia. Las subían a las rampas con la ayuda de un motor. Cuando alcanzaban una velocidad de 400 km por hora, el motor se desprendía y sus propios pulsos reactores tomaban el mando. Las V1 estaban equipadas con sistemas de vigilancia básica, lo que las convirtió en la primera versión de los misiles de crucero. La ojiva contenía aproximadamente 1000 kilos de material explosivo. Más de 2000 bombas V1 cayeron sobre Londres. La muerte y la destrucción que sembraron fue devastadora. Más de 5000 civiles murieron con estos ataques. Pero las V1 se desplazaban a una velocidad constante y se convirtieron en blanco fácil para la artillería antiaérea de las fuerzas aliadas. Los británicos se apresuraron a poner en funcionamiento su fuerza aeronáutica más veloz, incluyendo al nuevo jet Meteor, capaz de localizar y destruir los misiles alemanes en cuanto eran detectados en las pantallas de los radares aliados. A pesar de volar a gran velocidad, la fuerza aérea aliada podía interceptar los V1 y derribarlos. Los pilotos de las fuerzas aliadas también consiguieron desviar los misiles enemigos de su recorrido. Sin embargo, no podían defenderse de los misiles V2 de la misma manera. Estos eran cohetes
Cuando alcanzaba una altitud de 100 kilómetros, se precipitaba a tierra a una velocidad de 3.000 kilómetros por hora, demasiado veloz para ser interceptado o derribado por la artillería aliada. Más de 1.000 cohetes V-2 cayeron sobre Londres, causando alrededor de 10.000 víctimas civiles. La moral de convencionales aliadas pudieran dañarlos. Por eso los aliados se vieron obligados a diseñar una nueva artillería para destruirlos. Un gran desafío porque podría dar a la guerra un giro decisivo. Aparte de tener las letales bombas V1 y V2, los científicos nazis estaban terminando el proyecto del cohete V3, una amenaza aún mayor y el arma más potente y más secreta de la época de Hitler. El V3 era un cohete de largo alcance, también denominado bomba de alta presión. Los cilindros pesaban alrededor de 2 toneladas y se lanzaban a la estratosfera, pudiendo cubrir una distancia de 150 kilómetros. El proyectil aceleraba gracias a una rampa de 120 metros de longitud por medio de una serie de cargas dentro de unos contenedores. El mayor británico Tharp describió su funcionamiento. En el caso de un arma convencional, lo que en realidad se hace es golpear el proyectil con un martillo. Se golpea con un martillo muy pesado para que imprima fuerza. Es como si le diéramos un único golpe a una bola de golf. En cambio, con este sistema se va cobrando velocidad con el empuje. Digamos que la presión que ejercemos estará guardada detrás del cilindro durante todo el trayecto que éste realice a lo largo de la rampa. Este armamento estaba enterrado en búnkeres subterráneos construidos con cemento. Las entradas estaban protegidas por puertas de acero de 20 centímetros de espesor y desde la superficie solo se podía distinguir un orificio de 15 centímetros de diámetro. A 30 metros de profundidad, un laberinto de túneles alojaba militares y municiones. Una vez puestos en marcha, los cañones lanzaban un raudal de carga explosiva a un ritmo de 2 por minuto sobre la ciudad de Londres. Sus efectos eran devastadores. Las bombas V2 y V3 no se parecían en nada a lo que los aliados conocían, pero debían tomar medidas desesperadas y detenerlas como fuese. Los bombardeos convencionales no podían dañar los lugares de lanzamiento. La única forma posible de destruir los búnkeres era utilizar un método más preciso e indudablemente más peligroso. El alto mando americano y el británico decidieron formar un equipo de hombres de élite para destruir los sitios de lanzamiento, lo que significaba ir directamente al corazón de la Alemania nazi. Joe Kennedy, el primogénito del clan Kennedy y aspirante a la presidencia de su país, se ofreció como voluntario. Allí iba a encontrar su final rodeado de un halo de misterio. Sin embargo, los americanos también competían con los alemanes, quienes a su vez también estaban desarrollando bombas planeadoras controladas por radio.
La Roma pasó a su lado y explotó justo debajo del casco. Un segundo X-1 perdió velocidad al chocar contra el blindaje del buque e hizo explosión en la bodega. Los misiles teledirigidos. Hacia el año 1943, los Estados Unidos habían desarrollado una bomba dirigida que se lanzaba desde un avión en vuelo. Iba dirigida a través de señales de radio enviadas por un operador que iba mirando las imágenes en un aparato de televisión primitivo. La precisión de esta bomba era alentadora, pero había un problema. Su carga era demasiado pequeña como para que produjera daños en los lugares de lanzamiento de las V2 y las V3. Los científicos estadounidenses decidieron usar la misma tecnología con aviones pilotados que llevarían la carga explosiva. Y de arriesgadas misiones ultrasecretas, Joe Kennedy vio la oportunidad de combatir en el frente. Joe se mostraba muy interesado en demostrar su valía en el frente, tal como lo había hecho su hermano menor, a quien se le había concedido la Cruz Naval. Joe era ya un experto aviador y se ofreció como voluntario en esta misión para pilotar uno de los bombarderos Liberator. Se cargaron 10 toneladas de explosivos Torpex en el Liberator. Parte de esos explosivos estaban ubicados en la cabina, a ambos lados de los dos tripulantes. Una clavija de seguridad colocada en el panel de ignición evitaría que se lanzaran los explosivos de forma accidental en el caso de que se perdieran las señales de radio. Joe Kennedy se trasladó desde Tankswell hasta la base aérea de Firstfield en la costa este de Inglaterra preparándose para la misión. El 12 de agosto, la noche previa a la misión, Joe Kennedy hizo su última llamada de teléfono a su misteriosa novia. Lamentablemente, no pudo hablar con ella. Dos días antes había escrito la que sería su última carta a su hermano Jack.
Llevo 10 días en medio del campo. Es un sitio remoto, mucho más lejos de cualquier población de lo que te puedas imaginar. Cada día pienso que es el último que voy a estar aquí. Pero seguimos sin entrar en acción. Estoy harto, aunque el trabajo es interesante. Es una misión secreta y ya sabes cómo es de secreto todo lo que tiene. Estaba en un pequeño pueblo llamado Mimoyex. Allí se encontraban los V3. Era el primero de los 4 objetivos. Los demás estaban cerca, en la región del Paso de Calais, al norte de Francia. El día de la operación era cálido y la temprana niebla matinal estaba desapareciendo. Un avión de reconocimiento había sobrevolado la costa francesa con el objeto de comprobar si allí también hacía buen tiempo. El copiloto de Joe Kennedy era el teniente Bud Willie. Este oficial formaba parte de la unidad aérea especial. A pesar de la bomba voladora formaba parte de un escuadrón de 14 aviones. El Liberator iba detrás de un avión B-17 que era el líder de la misión. El código que identificaba a Joe Kennedy era Suit Black. 2 cazas P-38 llevaban material de fotografía para captar imágenes de los objetivos desde el aire. En ellos iban los comandantes de la misión. Los seguían 2 aparatos Lockheed Ventura portando un equipo de control por radio. A continuación iban 2 aviones Mosquito. Uno de ellos debía informar sobre el tiempo y el otro, pilotado por Eleanor Roosevelt, hijo del presidente Roosevelt, debía fotografiar a Kennedy cuando saltara de su avión en paracaídas. Un segundo aparato B-17 tenía la misión de transmitir información sobre lo que ocurría en el canal. 6 aviones de combate P-51 Mustang les escoltaban para defenderles de los aviones alemanes que salieran a su encuentro sobre el canal. En ese momento el aparato se apartaría de su curso para dirigirse hacia el objetivo una vez que se hubiera completado este complejo procedimiento. Kennedy y su copiloto Bud Willie debían saltar cuando el aparato sobrevolaba. La muerte de Joe Kennedy hijo fue la primera tragedia que golpeó a la familia Kennedy. Parte de la carta oficial dirigida a Joe Kennedy padre decía así: no estoy autorizado para informar sobre la naturaleza de la misión que se le había encomendado a Joe, pero puedo asegurarle que dio su vida cumpliendo una misión crucial para la causa por la que estamos luchando. Como seguramente sabe, se ofreció como voluntario para una misión específica extremadamente peligrosa. Joe demostró su coraje más allá del llamado del deber
y dio lo mejor de sí mismo para luchar contra enemigos. Se encontraron algunos restos del aparato en el lugar de la explosión, pero no fueron suficientes para reconstruir las causas del accidente. Debido al profundo secreto que rodeó a este siniestro, es posible que hayan desaparecido más restos del aparato. The wreckage was scattered over a wide area, and indeed after so long we didn't expect to find much of the aircraft. But many people had witnessed the incident, and several had their properties damaged. In all, 147 damage reports being received in the local countryside. Therefore, many people had kept souvenirs of the aircraft blowing up, not realizing that Kennedy was the pilot. Mick Moffett vio la explosión desde su jardín. Justo antes de llegar a este punto, vi que el Liberator desprendía una leve estela de vapor por la parte posterior, lo que me pareció raro. Y mientras lo observaba, de repente se convirtió en una inmensa bola de fuego. El Liberator había desaparecido. El informe oficial sobre la muerte de Joe Kennedy se dio a conocer el 14 de agosto de 1944 y afirmaba que tanto el modelo de avión como el número de bombas que transportaba y la causa del accidente eran desconocidos. No mencionaba los peligros inherentes que representaba tener una clavija de seguridad en el panel de ignición, ni la posibilidad de que la carga podía ser accionada de forma accidental una vez que se retirara dicha clavija. Tampoco mencionaba que los responsables sabían que la clavija, al estar en el panel de ignición, podía calentarlo y disparar la carga accidentalmente. Momentos después de que Joe pronunciara la frase en código, seguramente extrajo la clavija del panel. A partir de ese momento, los interruptores estarían expuestos a las señales de radio. Joe y su copiloto volaban dirigidos por control remoto. Entra dentro de lo posible que algunos de los aviones escolta rompiese el silencio de la radio. Cualquier interferencia podría haber encendido la carga, haciendo explotar el aparato de forma inmediata y sin dar ninguna oportunidad a los tripulantes a que saltaran. Joe Kennedy fue condecorado con la Cruz Naval con carácter póstumo. Lo que fue una desagradable sorpresa para la familia Kennedy fue averiguar que la misión de Joe en realidad carecía de sentido. El 6 de julio de 1944, una semana antes de la misión de Joe, aviones de la Royal Air Force habían atacado el emplazamiento de los V-3 en Mimollex, ocasionándole importantes daños. El escuadrón 617 lanzó bombas Tallboy sobre el lugar de lanzamiento, destruyendo túneles y armamento. El cámara que grabó este ataque, Tom Bennett, describió el efecto que produjeron las bombas Tallboy. Afortunadamente, la bomba penetró en las entrañas de la construcción antes de explotar y, por lo tanto, produjo muchos más daños de lo que esperábamos. Fue un tremendo error del servicio de inteligencia estadounidense. La misión de Kennedy en Mimollex no tenía ningún sentido. ¿Es posible que el hecho de que la misión de Kennedy fuera innecesaria haya sido una de las razones por las que se silenciaron las circunstancias que rodearon su muerte? Pocas semanas después de su muerte, la base de los nazis fue arrasada por las fuerzas aliadas y a principios de 1945 estaba completamente desmantelada. La guerra terminó en mayo de 1945 tras 6 años de encarnizada lucha. Parecía que las circunstancias que rodearon la muerte de Joe Kennedy seguirían siendo un misterio. Sin embargo, una nota publicada 20 años después de su muerte hizo que se reabriera el caso y que se plantearan nuevos interrogantes sobre su muerte. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. En 1961, el hermano menor de Joe Kennedy, John, logró cumplir con la ambición de su padre. Al fin, un Kennedy llegaba a la Casa Blanca. Habían transcurrido casi 20 años desde la misteriosa muerte de su hermano. Parecía que los hechos que rodearon el fallecimiento de Joe seguirían ocultos para siempre. El almirante Samuel Elliott escribió el primer relato sobre la muerte de Kennedy para la revista Look un año más tarde. Dicho relato se basaba en documentos que el propio
su avión y fue hecho prisionero por soldados alemanes de la 12ª División Panzer durante la batalla que se desencadenó en el norte de Francia tras la invasión del día D. Ninguno de los 19 aviones americanos dirigidos por control remoto enviados para bombardear los emplazamientos alemanes tuvo éxito en su misión. Puede que nunca se sepa qué fue exactamente lo que causó la explosión del aparato de Joe Kennedy, ni tampoco las razones del misterio que ha rodeado su muerte durante tanto tiempo. ¿Será porque la misión era innecesaria o porque alguien accidentalmente hizo explotar la bomba? Al igual que muchos otros estadounidenses destinados en Gran Bretaña, Joe Kennedy lo dio todo por una causa en la que creía apasionadamente. Su nombre aparece junto al de otros oficiales y soldados de la Armada estadounidense que dieron sus vidas por su país. Su última misión y los trágicos acontecimientos que rodearon la mortal explosión siguen siendo un misterio, pues forman parte del mundo de las armas secretas.